porque no todos tienen esa oportunidad. Así, denle un aplauso al Señor. ¿Qué tal si nos saludamos unos a otros, nos damos la bienvenida y dígale, qué gusto de verte? El último culto de este año, amados hermanos. Qué tremendo. Ahí vayamos acomodándonos. En estas últimas semanas hemos estado meditando en la alabanza, que es el idioma de la iglesia. Yo creo que todos tenemos bien claro esto, ¿no? Que la iglesia está para alabar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Porque dice gracias hermanita, dice el texto, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es decir, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y nuestra alabanza, amados hermanos, es ese sentir profundo en nuestro corazón de confiar en Dios, de depender de Él. Estemos en la situación que estemos. Pablo estaba siempre, ¿no? Es bueno mencionar esto. Estaba en la cárcel, ahí en la situación más crítica, producto de la obediencia y fidelidad a Dios. Pero ¿qué hacía él? No se quejaba, alababa al Señor con todo su corazón, porque a gran voz, dice, alababa, que todos los que estaban presos escuchaban, ¿no? Y vio la gloria y el poder de Dios. En la medida que alabamos al Señor en nuestra vida, en esa medida veremos su gloria y poder en nuestra vida. Por eso la vida del creyente es alabanza, es gratitud de corazón, ¿no? Y la alabanza más grande es nuestra obediencia, amados hermanos. No podemos exaltar a Dios porque cantar es fácil. Hemos visto en todas estas enseñanzas que los que adoraron al Padre presentaron su alabanza. No es que sabían cantar, no es que estaban en el coro de alabanza, sino que sus vidas eran una alabanza continua a Dios. Y ese es el mensaje, ¿no? Que siempre nosotros podemos adorar a Dios con nuestra vida de obediencia y de fidelidad. Y los que participamos del culto es porque queremos ser fieles a Dios. Amén, hermanos. Por eso, pase lo que pase, circunstancia que estemos atravesando, siempre el día del Señor estamos presentes para agradecer y para alabar a nuestro Dios. Y para también tener un corazón receptivo a lo que Dios tiene para nosotros, porque siempre Dios tiene algo que decirnos. Así que, amados hermanos, ¿qué tal si oramos un momentito? Le pedimos que sea el Espíritu Santo que nos dé entendimiento y sabiduría. Padre bueno, gracias por el privilegio de poder alabar tu nombre, de estar en medio de la congregación, porque es ahí donde tú derramas tu bendición, dice tu palabra. Padre, tenemos un corazón dispuesto a ti. Hemos venido, Padre Santo, porque estamos agradecidos, porque dependemos completamente de tu mano, porque solo en ti nuestra vida es buena, es grata, es, Señor, trascendente. Gracias, Padre bueno, te pedimos que tú hables a nuestro corazón y tu palabra, bendito Dios, se haga carne en nuestras vidas. Danos gracia y sabiduría, Padre, a la luz de tu palabra, podamos aplicarlo en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Y, Señor, ser para ti hijos que te obedecen, hijos que te aman. Gracias, Padre. Bendito Dios, bendice tu palabra en esta mañana. Sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vayamos al principio. Las promesas de Dios son de firme cumplimiento, aunque el tiempo pase. Sigamos esperando que se cumplirá en el tiempo exacto. Sabemos que la palabra de Dios es de fiel cumplimiento. Nosotros cuando vemos, cuando leemos la Biblia, vamos viendo, ¿no?, diferentes historias. Por ejemplo, la de Abraham, cuando Dios lo llama y le dice que en ti serán benditas, ¿no?, las familias, las naciones. Y se cumplió esto perfectamente con la venida de nuestro Señor. En Isaías, como Dios, ¿no?, usó los profetas, usó tanta gente a través del tiempo. Y en Isaías dice, ¿no?, en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Esta palabra se cumplió fielmente, ¿no?, en el tiempo de Dios. En Isaías 9:6 dice,
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor, a quien hemos hace un momento exaltado, nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. Amados hermanos, nuestra vida está ligada completamente a la palabra. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros creemos en la palabra, nos congregamos porque confiamos en Dios, porque dependemos de Él. Y la vida de tantos hombres han sido trascendentes porque confiaron en Dios y no en sus fuerzas. Ahora es nuestro turno, confiar en Dios y no en nuestras fuerzas. Y esto es confiar en la palabra, creer en la palabra, saber que la palabra tiene fiel cumplimiento, porque quien la respalda, ¿quién es? Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, en Romanos 1:17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Vivamos por fe, confiando en nuestro Señor, creyendo su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Entonces, con ese principio vamos a ir a la enseñanza. Vamos a ver la vida de Simeón, un hombre de Dios que desde muy joven, ¿no?, se entregó al Señor y fue fiel a Dios. Lo vamos a ver ya en su vejez, ahí ya listo para partir de este mundo, ¿no? Y cómo era su declaración, cómo era su vida, cómo era su actitud, ¿no? Entonces, veamos primero qué pasó con nuestro Señor después que Él nació. Pasaron 8 días, dice, y los padres lo llevaron a cumplir la ley, que era circuncidarlo, ¿no? Todo hijo varón tenía que ser circuncidado a los 8 días. Y aquí vemos a sus padres, a José y María, que cumplieron fielmente lo dispuesto por Dios. En Lucas 2, 21 al 24 dice: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, dice, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. O sea, ellos eran obedientes al pie de la letra de lo que Dios establecía a través de su palabra, ¿no? Acá vemos a sus padres. Entonces nos lleva, amados hermanos, como padres también a ser responsables de nuestra labor de padres. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Nosotros, instruir significa enseñar básicamente con el ejemplo, ¿no? Nosotros estamos dando pautas a nuestra familia, a nuestra descendencia. Ellos seguirán nuestros pasos, ellos repetirán lo que nosotros hemos hecho. Y si somos obedientes al Señor, eso también se verá en la vida de nuestros hijos. Dice: a los 40 días de nacido se ofrecía un sacrificio de acuerdo a la capacidad económica de los padres. Entonces acá en el pasaje dice: así cumplieron con lo que la ley del Señor está escrito. Dice: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y dice, ellos lo consagraron a Dios, lo presentaron a Dios, ¿no?, a nuestro Señor. También ofrecieron, dice, un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, de acuerdo a la capacidad económica. Y como vemos, no eran pues pudientes, ¿no? Estaban en pobreza. Por eso presentaron en pago, en ofrenda por la vida de nuestro Señor, 2 pichones, ¿no? Porque estaba escrito que debían pagar una ofrenda, ¿no? Entonces, como vemos, los padres de nuestro Señor cumplieron fielmente lo que estaba estipulado en la ley, ¿no? Nosotros como padres estamos llamados, amados hermanos, a cumplir la palabra, a dar ejemplo a nuestra descendencia. Entonces, sigamos avanzando. Simeón era un anciano con características sobresalientes. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que la palabra lo dice. Era, dice, justo en su relación con Dios y piadoso en su relación con las personas. ¿Qué dice Lucas 2:25? Dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ¿no? Era justo y devoto, dice la Biblia. Amados hermanos, ¿qué es justo? ¿Qué es ser justo? Justo es ser obediente a lo que Dios establece. Una persona justa, nosotros hemos sido justificados, dice, por lo que Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Hemos sido justificados de todas nuestras deudas ante Dios, ¿no? Ahora,
hemos sido absueltos, tenemos la capacidad y el privilegio de acercarnos al mismo trono de Dios. Por eso le alabamos de todo corazón, porque Él es nuestro Padre. Hemos entendido que vivimos por Él, por su gracia, y tenemos vida eterna. Entonces nosotros hemos sido justificados, pero ¿cuáles son las obras de justicia? La obediencia a Dios. Y este varón, Simeón, durante toda su vida había sido un hombre justo, es decir, un hombre que ha sido obediente a la palabra, fiel a la palabra. Pero también era devoto, significa que era piadoso con sus semejantes, es decir, compartía el amor con todos, porque una cosa es amar a Dios, y si no amamos al prójimo, ¿qué dice la Biblia? Es que no conocemos el amor de Dios, porque el que no ama a su hermano que está a su lado, a la gente con quien vive, dice, es que no ama también a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Simeón era un hombre devoto, piadoso, es decir, compartía el amor con los que lo rodeaban. Vivía en compasión, vivía como nuestro Señor, haciendo las cosas de Dios, lo que Él quiere, ¿no?, en la vida del hombre. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que seamos perdonadores, que seamos amables, que seamos generosos, etc. Perdón. Entonces, ¿qué nos muestra esto, amados hermanos? Que el paso de los años nos hagan firmes y fieles en la fe. Los años no deben pasar por gusto. Cada día debemos crecer en el Señor, en el conocimiento de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de la palabra de Dios. Por eso es vital en la vida de un creyente el poder meditar en la palabra cada día, porque cada día necesitamos escuchar a Dios, que Él nos guíe, que Él nos ministre, que Él nos aliente, que Él nos muestre el camino por el cual seguir. Nuestro Señor Jesús dice, nada hacía por su propia voluntad, siempre lo hacía en obediencia al Padre, y Él es nuestro ejemplo, Él es el camino, ¿no? Él es el que nos muestra cómo debemos andar en este mundo. En Hebreos 11:4, mira lo que dice la palabra, para entender un poquito qué es vivir en la voluntad de Dios. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Mira, su ofrenda demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Cómo es que Dios, cómo podemos nosotros ser aprobados por Dios? Cuando vivimos en obediencia. Y la obediencia, amados hermanos, nosotros sabemos que hay dos formas de obediencia. La que es simplemente por cumplir la formal, pero la obediencia que es también de corazón. A Dios le agrada lo que hacemos de corazón. Si usted viene por obediencia al culto, al templo, porque quiere adorar a Dios, hágalo de corazón. Dice en Colosenses 3, dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Nuestra vida, amados hermanos, debe reflejar siempre, todo lo que hacemos es como para el Señor. Y para el Señor debe ser bien hecho, con alegría, con gratitud a Dios, con amor, etc. Que Dios mismo esté presente. Es como si Cristo mismo hiciera las cosas por nosotros. Entonces, ¿qué pasará? Dice, seremos aprobados por Dios. Él se agradará de nosotros. Porque dice Abel, por lo que demostró con sus hechos, fue declarado justo, ¿no? Y aquí en Simeón también vemos que era un hombre justo y devoto. Amados hermanos, él es un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar. Ya en su vejez, él sigue siendo fiel, sigue siendo un hombre, digamos, que agradaba a Dios. Los años que no pasen por gusto en nuestras vidas. Me alegré de verlos a nuestros adolescentes, muchachitos, alabando al Señor. Y creo que es nuestra tarea y nuestra responsabilidad orar por ellos, amados hermanos. Este mundo está plagado de maldad. Este mundo constantemente los va a bombardear queriéndolos apartar del evangelio, de la verdad. Este mundo cada vez se ensaña más con los jóvenes, con los niños.
Y es nuestra tarea como padres orar por ellos, pedir de corazón que Dios los guarde de tanta maldad, amados hermanos. Es tarea de la iglesia, porque yo creo que ellos en el tiempo son los que van a llevar adelante la obra del Señor. Ellos son, amados hermanos, y debemos cubrirlo con nuestras oraciones. Avancemos. Simeón esperaba la llegada del Mesías, que librara a Israel, que lo diera libertad. Ellos esperaban, tenían ese anhelo en su corazón de que un día llegaría el Mesías, porque estaba prometido, estaba profetizado desde Génesis, Ellos siempre supieron que Dios enviaría un Salvador. Claro que cuando esperaban al Señor pensaban en otros términos, pensaban que su Salvador debía libertarlos del yugo de Roma, debía levantar a Israel como un pueblo glorioso, grandioso, como en los tiempos de David, Un pueblo vencedor, un pueblo victorioso. Pero ellos no, por eso que no entendieron cuando Jesús vino. Esperaban un Mesías tal vez de carne y hueso, es decir, hijo de padres humanos, pero no sabían que era el mismo Dios Altísimo que se iba a manifestar en carne humana. Por eso no lo reconocieron tal vez cuando Él estuvo presente, cuando vino. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron, no lo aceptaron, más bien que lo crucificaron. Qué increíble, amados hermanos. Un anhelo profundo en su corazón. Sabía que un día llegaría el Señor, vendría a este mundo a rescatar a su pueblo. Y él, ¿cómo estaba? Esperando con anhelo, esperando con esa convicción firme de que Dios va a cumplir su palabra. Amados hermanos, ¿cómo debe ser nuestra fe, nuestra esperanza en Dios? Fielmente esperar en lo que Dios ha prometido. Jesús dijo, y un día volveré, y os llevaré para que estén conmigo donde yo estoy. Prepararé moradas, dice, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que ustedes estén donde yo estoy. Ese día se cumplirá, amados hermanos. ¿Y cómo debemos esperar? Con anhelo, orando siempre, pidiendo a Dios que Él venga. Este mundo se está perdiendo cada vez más. Y solamente Dios puede rescatarnos, amados hermanos. Que su presencia pueda alcanzar este tiempo, nuestras vidas, nuestra familia, esta sociedad que está tan realmente tan presa del maligno, que solo maldad vemos a nuestro alrededor. Pero la iglesia es aquella, dice, que resplandece, aquella que muestra la gracia de Dios, el poder de Dios. Nosotros debemos resplandecer en un mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad. Eso debemos ser en todo lugar, amados hermanos, en el trabajo, sobre todo en nuestras casas, que sea un lugar donde Dios se entrona, un lugar donde Dios se complace, un lugar donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay exaltación al Señor. Tu casa sea un paraíso por la presencia de Dios. Y si no estás aún viviendo en esa situación, en esa condición, yo creo que tu anhelo más grande debe ser que Dios se entrone en tu casa, se entrone en tu vida y en tu familia. Amén, hermanos. Porque ciertamente ese es el deseo de Dios, entronarse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Qué dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. La vida de fe no es una vida de religiosidad, amados hermanos. Es religiosidad cuando hacemos las cosas en forma mecánica y como que en un momento nos apartamos para Dios y después hacemos nuestra vida como sea. No, nuestra vida está delante de Dios. Dios quiere que tengamos comunión permanentemente con Él,
que oren. Por eso dice la Biblia, orar sin cesar. Es decir, estar en contacto permanente con Dios, hablando con Él en todo tiempo. Porque Dios está a tu lado. Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Él está siempre con nosotros, amados hermanos. A veces uno se siente atemorizado, se siente solo. Nunca está solo. Por eso el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Vivamos bajo esa percepción espiritual, amado hermano, porque ciertamente Dios es fiel a su palabra. Él está a tu lado siempre. Por más que estés pasando situaciones difíciles y a veces uno ora y piensa que el Señor no nos escucha. Ese no es así, amado hermano. Dios es un Dios que permite cosas en nuestra vida porque solo Él sabe por qué las permite. Solo Él sabe. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios permite? Somos barro, Él es el alfarero. El barro no puede reclamar a su hacedor, ¿por qué me haces así? No, yo quiero que me hagas así, asá. No, amado hermano. Dios sabe cómo llevarnos a cada uno, a moldearnos a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la obra que Dios está haciendo en ti y en mí. Amén, hermanos. Entonces, que siempre tengamos la expectativa del próximo retorno de nuestro Señor Jesucristo. No vivamos como quien no espera nada. Usted cuando viene al templo no venga simplemente por cumplir. Eso sería triste, fatal. Usted venga con expectativas. Dice, en la presencia de Dios, ¿qué hay? Hay libertad, hay sanidad, hay milagros, hay prodigios. Amado hermano, usted venga con expectativas. ¿Qué harás, Señor, hoy día en mi vida? Y es más, camine cada día esperando lo que Dios va a hacer en ti, porque ciertamente Dios está anhelando hacer obras grandiosas en tu vida y en mi vida. Solamente espera que seamos justos y devotos, nada más. Cuando una persona es justa y devota, siempre estará pendiente de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, porque este es tu tiempo, este es mi tiempo. Nuestra vida es corta, amado hermano. Nadie sabe en qué momento dirá Dios, bueno, hasta aquí te di el tiempo. Nadie sabe. En estas últimas semanas hubieron varios que han fallecido, ¿no? Hermanos en Cristo. Hace poco falleció la madre de un hermano y realmente él estuvo contento. ¿Por qué? Porque ya al final, ¿no?, su mamita realmente se convirtió al Señor, aceptó al Señor y ordenó desde acá que de su casa quitaran todo objeto de idolatría. Una manifestación de su fe y de su conversión, ¿no? Y por más que estaba en el momento final de su vida, porque ella parece que ya entendía que era el final, simplemente tuvo gratitud y alegría. Se complació bastante de estar con sus nietos, con su familia, los abrazaba, etc. Se sintió agradecida, por más que sufría los dolores de un cáncer terminal, ¿no? Por más que sufría. Amados hermanos, vivamos el tiempo que Dios nos da para agradar a Dios, para cumplir su voluntad, ¿no? Y esperemos a nuestro Señor con expectativa. Ciertamente Él vendrá. Sigamos. El Espíritu Santo era sobre el anciano Simeón, es decir, estaba sobre él, estaba con él, era quien le indicaba, le señalaba, le guiaba, porque eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. En Lucas 2, 26, 27 dice, en ese tiempo había en Jerusalén, bueno, hemos visto esto, este hombre devoto, justo, que esperaba con anhelo la llegada del Mesías y rescatar a Israel. Y dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Amado hermano, eso hace la diferencia, que el Espíritu Santo esté sobre tu vida, sobre mi vida. Porque el hombre en sus fuerzas hace muchas cosas, ¿no? Pero cosas que Dios aborrece, ¿no? Pero cuando hacemos por la guía del Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu Santo, por el poder de Dios, entonces Dios se alegra. Porque las cosas grandes solo Dios las puede hacer, amados hermanos. Hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas, pero siempre van a ser pequeñas e insignificantes. Pero las cosas que Dios hace siempre serán grandiosas y poderosas. Por eso acá en Simeón habla, ¿no?, que él dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso que era un hombre justo y devoto. Amado hermano, Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Es con su presencia,
Es por el poder de su gracia es que nosotros podemos hacer algo que a Dios le agrade. Aun cuando tú cantas acá, cuando alabas al Señor, cuando tú predicas el evangelio a alguien que no conoce a Dios, el Señor se alegrará cuando tú lo haces a la manera de Dios, ¿no? Jesús decía, cuando él predicaba a la mujer de Samaria, decía: mi comida es hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Él no tenía ni hambre con tal de predicar el evangelio, con tal de llevarle el mensaje a la persona que Dios quería que le predique. Y esta dama pues fue grandiosa también cuando ella llevó el evangelio, porque todo el pueblo le hizo caso y cuando fueron al Señor, cuando le presentó el evangelio, todos creyeron, dice. Fue grandioso su predicación, porque ella se convenció en lo que Jesús le dijo, en lo que Jesús le reveló. Amados hermanos, nosotros también tenemos esa tarea, llevar el evangelio con pasión, con poder. ¿Y cuándo será eso? Cuando el Espíritu Santo gobierne tu mente, tu corazón y tus palabras, tu vida. La pasión que tú tengas sea el poder de Dios que obra en ti. Entonces, tu predicación y tu testimonio será grandioso por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el punto es ser guiados por el Espíritu Santo. Es un requerimiento de todo hijo de Dios. Porque Dios no nos pide hacer las cosas en nuestras fuerzas, sino siempre en el poder del Espíritu Santo. David no venció a Goliat porque él era pues experto en la onda. Era diestro, sí, era hábil, pero amados hermanos, la habilidad no vale nada comparado a lo que el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas. Dependamos de Dios. Y eso significa estar siempre llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes estar lleno del Espíritu Santo? Cuando de continuo en tu corazón está presente Dios, en tu alabanza, en tus palabras, en tus pensamientos. Porque, amado hermano, hemos visto esa enseñanza sobre los pensamientos. Hay un ataque profundo, continuo y permanente de Satanás. Y tú tienes que tener presente eso. ¿Quién habla a tu cabeza? ¿Quién está queriendo gobernar tu mente? ¿Es Dios? ¿Es su palabra? ¿O es la voz del enemigo? El Espíritu Santo debe prevalecer en nosotros. Debe prevalecer en nosotros. Sigamos. ¿Qué más dice este texto? En Lucas 2, 27 al 28. Ese día, dice, el Espíritu Santo lo guió al templo. Miren, él como vivía lleno del Espíritu, ese día no estaba en el templo. El día que llevaron a Jesús a presentarlo al Señor, Simeón no estaba en el templo. Pero ¿quién lo movió para que vaya? El Espíritu Santo. ¿Quién debe moverte para que vengas al culto? El Espíritu Santo, amados hermanos. Por eso, desde que amanece, tu comunión con Dios es vital, es importante. Tú te levantes y alabes al Señor y busques en su palabra su guía y dirección. ¿Qué te dirá el Señor? Este es el día del Señor. Ve, alaba mi nombre. No te levantes preocupado por los problemas, por las cosas que estás pasando. Mejor dice, no os preocupéis por nada, sino orad por todo. Amados hermanos, hagamos lo que la palabra dice. El consejo de Dios siempre debe estar presente en nuestras vidas. Entonces, acá vemos que Simeón, movido por el Espíritu Santo, se fue al templo, ¿no? ¿Qué más dice? De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, o sea, ellos por obediencia fueron llevando al Señor, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, ¿no? Qué tremendo, amados hermanos. Es decir, ¿dónde hace Dios sus milagros, sus prodigios? En el templo. Porque mucha gente dice, no, pues si Dios está en todo lugar, está en mi casa, está en la que... Sí, es verdad, amado hermano. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no dejen de congregar. Porque dice, Dios bendice en medio de la congregación, ¿no? Es ahí donde Dios derrama su bendición. Y tú y yo necesitamos la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos la bendición de Dios, amado hermano. Sin ella estamos perdidos. Necesitamos el favor de Dios.
Entonces, ser guiado por el Espíritu Santo nos lleva a donde Dios desea que estemos. Dice, cuán hermoso es que los hermanos habitemos juntos y en armonía. Y es ahí donde Dios derrama su bendición. Es el deseo de Dios, amados hermanos, que siempre vivamos juntos en armonía. Y siempre eso implica que nos congreguemos, que podamos reunirnos, ¿no? También en iglesias, en casa, que todas las cosas que Dios ha dispuesto para crecer espiritualmente, nosotros lo hagamos con amor y con fidelidad. Ay, perdón. ¿Qué dice la palabra? En Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para sus vidas. Amado hermano, todo está, la clave siempre estar lleno del Espíritu Santo. Siempre, dice el que siembra para el Espíritu cosechará vida, ¿no? El punto es eso, preferir las cosas espirituales, preferir en lugar de pensamientos, de preocupación, de los problemas de este mundo, preferir a Dios en tu vida, preferir preguntar al Señor, ¿tú qué harías? Señor, ¿qué debo esperar? Señor, preferir alabarle. Si no tienes solución algo en tu vida, alábale al Señor. Total, Él está a cargo tuyo. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor. A veces pensamos, no, yo soy el proveedor, tengo que trabajar, domingo, tengo que trabajar. Tú eres el proveedor, dice, ¿no? Si Dios es tu proveedor, ¿por qué te preocupas tanto de trabajar aún los domingos? Porque hay personas que dicen, no, pastor, usted no entiende mi situación. Tengo que trabajar. No es que uno no entienda, mi hermano. ¿Será que Dios se descuidó de ese hijo? ¿Será que a Dios no le importa que él trabaje y los demás estemos así como Marta, ¿no? Ajetreada y turbada, y María había elegido la mejor parte, estar a los pies del Señor. ¿Será que Dios se complace solo con unos? No, amado hermano. Dios quiere que todos estemos en el lugar correcto, en el lugar que a Dios le agrada. Y siempre será pues cuando el Espíritu Santo mueva nuestras vidas y nuestros corazones. Porque yo creo, amado hermano, aquel que tiene a Cristo en su vida, aquel que establece que Jesús es su Señor, siempre va a querer estar donde Jesús quiere que esté. Entonces eso nos muestra también que hay lugares donde no debemos estar, ¿no? Que el Espíritu Santo nos hablará, nos dirá, no, esto no es grato para Dios. Y a veces nos empeñamos, no, es que esta es mi fuente de trabajo. Hablando de trabajos que no son adecuados, que no son dignos, ¿no? de Dios. Porque hay trabajos que no son dignos, amado, y a veces por dinero, por necesidad, ahí está la persona. Entonces, cuando estamos en el lugar correcto, ¿qué va a pasar? La gloria de Dios se va a manifestar. Sigamos. Lucas 2, 28 al 32. Simeón estaba allí, dice, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. Cuando él dice que muera en paz, él ya estaba al final de su vida, ya no había más que, lo único que esperaba era eso, que pueda ver al Mesías, que realmente lo que él tanto anhelaba y esperaba se cumpla. Y cuando llegó ese momento, dice, permite que tu siervo muera en paz, como prometiste. Dios le había prometido que él antes de morir vería al Mesías. O sea, él tenía una palabra de parte de Dios que le había dicho, tú no vas a morir sin antes ver al Mesías. Él esperaba por eso que se cumpla la palabra de Dios. ¿Cuánto nosotros esperamos, amado hermano, una palabra de parte del Señor? A veces Dios nos habla en medio de la congregación, en medio de una prédica. Cuando leemos su palabra, a veces impacta a Dios a nuestro corazón con un versículo, con un texto, y le creemos a Dios. Pero en el tiempo, cuando no lo vemos, parecería que, pues será que me equivoqué, será que no escuché bien, será que no es para mí. Viene la duda. Pero Simeón estaba perfectamente convencido de que él no moriría sin antes ver al Mesías. Por eso su anhelo y su pasión era grande. ¿Cómo debemos esperar en la palabra de Dios, amado hermano? Completamente convencidos.
perseverando en ella, afirmando nuestro corazón en ella, permanentemente declarando la palabra que Dios nos ha dado. Y ciertamente Dios es fiel a su palabra, se cumplirá, amado hermano. ¿Cuántos decimos amén? Porque Dios es fiel a su palabra. ¿Qué más dice? Al ver cumplida la promesa, dice, Simeón explota en una alabanza de gratitud y también habla proféticamente. Lo único que podemos nosotros, amar hermano, cuando vemos la gracia de Dios manifestada en nuestra vida, ¿qué es? Adorarle, alabarle, agradecerle. Prácticamente nuestra vida debe estar totalmente rendida a Él, porque Dios es fiel a su palabra. Yo sé que, amados hermanos, tú y yo esperamos tanto de parte de Dios para este tiempo, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos. Estamos orando continuamente para que ellos no se aparten del camino del Señor, para que ellos perseveren, para que Dios pueda alcanzarlos, para que tengan un encuentro personal con Dios que les permita ser fiel al Señor. Y ese día, amado hermano, debe ser nuestra expectativa permanente. ¿Tú tienes hijos que están apartados de Dios? Yo tengo hijos que todavía falta que el Señor toque su vida y su corazón, que Dios sane su corazón, que Dios lo traiga libertad. Tengo expectativas, amado hermano. Yo le creo a Dios porque Dios me prometió. Recuerdo en un ayuno hace años, leyendo el texto, cuando veíamos que Israel lloraba, dice, lloraba por la pérdida de su hijo. Decía, ya no llores, dijo, ya no llores. Ahí el pastor dijo, pon tu nombre. Yo puse mi nombre. No llores más, Percy, porque Dios traerá en sus sombras a tu hijo, me dijo. Y en el tiempo, años después se cumplió. Y yo hasta me había olvidado, porque un día, el Señor es tan bueno, amado hermano. Un día estaba leyendo la palabra en un domingo antes de ir al culto, y ahí veo ese texto, esa promesa. Uy, ¿esto qué? Estaba bien marcadito. El Señor me hizo acordar. Ese día te prometí que tu hijo, yo lo alcanzaría. Y en la tarde ese día mi hijo me llama, me dice, papá, contento, me llama, papá, he ido al culto allá a San Isidro y entregué mi vida. Ahí estaba también conmigo mi abuelita y mi mamá, pero no sé, no querían pasar, pero yo pasé, aunque en ese momento no quería, pero fui. Y llorando ahí me postré al Señor y fue tan bonito ese tiempo, me dijo. Y Dios en la mañana me había mostrado, un día yo lo traeré en mis brazos, a tu hijo, y él será salvo. Amado hermano, la promesa de Dios siempre se va a cumplir, siempre se va a cumplir. Por eso debemos esperar con expectativa, ¿Y qué nos lleva a eso? Casi como Simeón, alabar a nuestro Señor con gratitud y a declarar proféticamente lo que su palabra dice. Porque ¿qué dice acá? Dice, ahora despide, ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Él profetizó lo que él había podido ver, en el Señor. Él es, el Salvador, Él es la luz. Ser guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos, nos lleva a glorificar a Dios independientemente del tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo había esperado Simeón? Hasta su vejez, Ya estaba al punto, al final de su camino. Y él vio, manifestada en su vida la promesa de Dios. ¿Qué nos muestra todo esto, amado hermano? ¿Cuál es este cántico de Simeón? Porque estamos hablando, que la alabanza es el idioma de la iglesia. Nosotros vivimos para alabar a Dios. Y Simeón es un ejemplo de ello. Él vivió para alabar a Dios. Tal vez no era el cantante, un Marcos Witt, no. Su alabanza era su fidelidad a Dios, su obediencia a Dios. El creer a Dios que le había prometido que Él verá al Mesías antes de su muerte. Su alabanza era confiar plenamente en Dios y esperar con ansias, con pasión, con anhelo en su corazón. Dios no nos pide tanto, amado hermano. A veces pensamos que para ser fieles a Dios tenemos que hacer cosas grandes, ¿no?
En las pequeñas cosas que tú vives, debe estar presente Dios ahí, ¿no? Hablándote, susurrándote, ministrándote, mostrándote lo que Él tiene para tu vida. Entonces, Simeón comprendió que su tarea fue cumplida y que esperaba volver a casa. ¿Qué esperaba él? Ir al Padre. La muerte, amados hermanos, ¿qué es la muerte? ¿Es el final? No. Es el mejor tiempo de nuestra vida, porque cuando nosotros partimos a la presencia de Dios, viviremos en la gloria eterna de nuestro Señor. Este tiempo es un tiempo difícil, crítico, duro, porque estamos en un mundo bajo maldición, en un mundo solo de problemas, de tantos males. Pero un día nos iremos a la misma gloria y presencia de nuestro Señor. Por eso Simeón dice, no, ahora sí, era tiempo de volver a casa, al lugar glorioso con el Señor. Por eso la muerte, amados hermanos, no es el final, simplemente es el paso a una mejor vida. ¿Cuánto decimos amén? Porque a veces tenemos tanto a la muerte, ¿no? Vivimos con temor y angustia. No, amado hermano, el creyente no muere, trasciende a una mejor vida, nada más. Usted podría vivir así, temeroso, con angustia, si es que no tuviera a Cristo. Porque el que muere sin Cristo, ¿qué hace? Desciende. Él sí desciende. Pero al que muere en Cristo, ángeles de Dios vienen y se lo llevan. Ahí está la diferencia. ¿Y qué dice este pensamiento? Acá, así como Simeón, vemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo dice en 2 Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Amados hermanos, tú y yo estamos en la carrera, estamos en la batalla. Dices, nuestro adversario Satanás, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en guerra. A veces pensamos, no, pues estamos en paz, porque Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, no es una paz, amado hermano, exento de problemas, no, porque estamos en guerra. Satanás se ha ensañado y él sabe que le queda, dice, poco tiempo. Por eso que cada vez se levanta queriendo aún a los santos, a los hijos de Dios, a los fieles al Señor, engañarlos. Así que no nos creamos tan ya, no sé, acabados ya en sabiduría, en devoción al Señor. No, permanezcamos siempre, amados hermanos, con humildad y temor en la oración y en el estudio de la palabra. Entonces ahí como Pablo podamos decir, cuando hacemos las cosas en obediencia, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. ¿Cuándo será ese día? Solo Dios sabe. Pero tenemos que esperar el día de regreso de nuestro Señor con anhelo, con expectativa, con esperanza, sabiendo que ese es nuestro final. Y si no lo vemos, amados hermanos, igual, ¿no? Cuando morimos nos iremos a su presencia y el día que el Señor venga, dice, ¿qué hará con los que han muerto en Cristo? Dice, ellos primero serán arrebatados con cuerpos eternos. Así que, amados hermanos, nosotros vivimos siempre confiados en nuestro Señor, haciendo las cosas que Dios nos demanda. Avancemos. Simeón comprendió que solo había un único y suficiente Salvador. Es decir, porque él dijo, no, he visto tu salvación. Él sabía que al ver a ese niño, a ese bebé, que él levantó y presentó a Dios a ese bebé, dijo, he visto tu salvación. Aquí está el Mesías. Muchos líderes religiosos no podían entender eso, no podían ver esa realidad, amado hermano. Pero él, por la revelación del Espíritu Santo, había visto al Salvador. Y al ver a él, vio todo lo que por delante venía por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque en él se cumplía la bendición de Dios, prometida a toda la humanidad. Nuestro mensaje es simple, amado hermano. No hay otro en quien obtengamos eterna salvación. No hay nadie. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso entendió Simeón. Es el único. No es la ley que nos salva, no es la obediencia a la ley lo que salva, sino la fe en Cristo. Por eso la salvación es un regalo
tan grandioso que Dios ha extendido al mundo, amado hermano. Y qué triste es cuando aquellas personas que necesitan de Dios están perdidos, están en un mundo de tinieblas, de males, pero no aceptan a Cristo, no aceptan creer en Dios. Piensan que la fe en Dios es simplemente religiosidad. No saben que es relación con Dios. Y se mofan, se burlan. El otro día escuchaba, ¿a qué vinieron esos hermanitos? ¿No? A pedir plata. No, estaban mostrando la palabra. Y le has dicho, pero yo soy ateo, yo no creo en Dios. Con orgullo decía. Amado hermano, así está el mundo, totalmente absorto en oscuridad y en tinieblas. ¿Y quién hace eso? ¿Quién los pone en oscuridad? Satanás. Él dice, entenebrecido su mente y su corazón para que la luz del evangelio no le resplandezca. Por eso necesitamos orar por el perdido, amado hermano. Hechos 4:12 dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo Cristo da salvación, solo Él. Y Jesús lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie. Simeón comprendió el alcance de la perfecta obra del Salvador, porque él dijo, no solamente dijo, he visto tu salvación, sino también la que preparaste para toda la gente, para toda la humanidad. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Eso es Cristo, amado hermano, la luz que revela la verdad, ¿no? La luz que muestra al Padre, la luz que muestra la vida eterna, que esta vida no termina aquí, sino trasciende a la eternidad. Él nos muestra la gloria de Dios. Entonces, nuestro mensaje es simple. No hay otro en quien obtengamos eterna salvación. No hay nadie, solo Cristo. Por eso, ¿a quién debemos entonar siempre? Solo a Cristo, amado hermano. Usted cuando predica el evangelio, no se preocupe tanto de hablar de usted, de que vean su testimonio. Preocúpese de mostrar a Cristo, de hablar de Él. Y su vida debe ser también una muestra de su fe. Porque yo no creo que alguien predique el evangelio sin estar convencido que Jesús es el Señor, ¿no? Yo creo que cuando predicamos lo hacemos porque estamos plenamente convencidos de que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Cristo. Terminemos en esta mañana con esta parte. Simeón dice, declaró el futuro del niño Jesús, que se vio cumplido en su vida y ministerio y los resultados de su perfecta obra. Simeón vivió con la expectativa de ver al Mesías y su vida, fue un testimonio de que Dios cumplió esa promesa en él. Amado hermano, así como en él, también Dios cumplirá en tu vida y en mi vida su promesa. Así que tú créele a Dios. Vive con expectativa de Él. Cuando leas su palabra, escúchale a Dios, escucha su voz y créele, porque Dios es fiel, porque Dios no miente, ¿no? Simeón vivió de esa forma. ¿Y qué hizo Simeón? Dice, entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Realmente así fue, amado hermano, porque los líderes religiosos, los que se creían los privilegiados de Dios, porque eran los únicos que podían manifestar, ahí a Dios, etcétera, oraban, dice, con alarde, llevaban unos bordones ahí con escrituras bíblicas, ellos eran los santos ungidos de Dios, pero fue la caída para ellos. Porque a su Mesías, a su Salvador, ellos lo desconocieron. Ellos lo rechazaron. Ellos, ¿qué no hicieron con nuestro Señor, amado hermano? Así también, si no estamos bajo esa llenura del Espíritu Santo, muchas veces podemos fallar, amado hermano. Podemos fallar creyéndonos, ¿no? ¿Usted ha visto pastores que han caído? Nosotros sabemos de tantos pastores que han caído. ¿Por qué? Porque en algún momento, dejaron de mirar a Cristo, dejaron de
tener comunión con Él. Nadie cae de la noche a la mañana. Necesitamos permanentemente nuestra comunión con Dios. Permanentemente, día tras día. Tú no puedes orar hoy por todo el año que viene. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Cada día necesitamos depender de Dios. Entonces, ¿qué hizo Simeón? Dice, él profetizó del niño. Él está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también el ascenso de muchos otros. Porque todo aquel que cree, ¿no?, y recibe al Señor como su Señor, es levantado, es exaltado, es honrado, ¿no? También dice, fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se lo opondrán. Igualmente, amado hermano, cuando tú predicas, muchos se van a oponer. Es normal porque Satanás está de por medio. Y como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y una espada atravesará tu propia alma, le dijo a María. O sea, ella al ver a su hijo en la cruz, el dolor más profundo iba a atravesar su corazón, ¿no? Cualquier madre sufre al ver, ¿no?, un hijo en esa condición. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, amados hermanos? Como padres, bendecir a nuestra descendencia para que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. ¿Qué es bendecir? Es declarar la palabra de Dios sobre su vida. El enemigo no quiere que tú hables la palabra sobre tus hijos, sobre tu familia, porque sabe que la palabra tiene poder de cumplimiento. Tenemos que hablar la palabra, tenemos que hablar palabras de bendición, porque muchas veces hablamos palabras de maldición, y eso quiere Satanás, porque también tiene cumplimiento las palabras de maldición. ¿Quién está de por medio? Satanás toma la palabra para ponerla por obra. Pero cuando tú bendices, Dios toma la palabra para ponerla por obra. Por eso necesitamos bendecir permanentemente a nuestra familia, ¿no?, a nuestros hijos, y bendecirnos nosotros mismos. Porque a veces nos automaldecimos. No, bendice tu vida. ¿Qué decía el salmista? Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía, bendice al Señor, amados hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana y damos gracias al Señor? Qué bueno que pongan sus peticiones al Señor. Es confiar en Dios, amado hermano. La oración tiene tanto poder. Cuando la iglesia ora, ¿usted cree que Dios cierra sus oídos? No, amado hermano. Participa en la oración. Que este año 2025 que ya vamos a entrar a ella, sea un año en que la presencia de Dios sea más real en nuestras vidas, más grandiosa en nuestras vidas, en que podamos depender más de Él. ¿Y cómo? A través de la oración, a través de su palabra, a través de nuestra expectativa. Este año sea un año de expectativas, que la voluntad de Dios sea hecha, que esta iglesia se llene de su gloria, se llene de su poder, que los cultos sean grandiosos, preciosos y maravillosos por la presencia de Dios. Padre amado, en esta mañana solo podemos agradecerte por tu palabra, porque en ella nos muestras tu preciosa y perfecta voluntad. Padre, mas el justo por la fe vivirá, dice tu palabra. Y esa es nuestra convicción y esa es nuestra condición. Creemos en ti, creemos en tu palabra, amado Dios, y queremos siempre tener en nuestro corazón una profunda expectativa de tu retorno, de tu regreso glorioso, regreso grandioso, porque tu iglesia lo único que espera es tu retorno, Padre. No hay mayor expectativa en nuestra vida que tu retorno, ese día precioso y glorioso cuando, Señor, tu iglesia será arrebatada a esa gloria eterna contigo, Padre. Oh maravilloso Dios, así como Simeón esperó con ansiedad, con pasión, con profunda convicción que el Mesías llegaría en el día prometido,
Así también, Padre Santo, hoy esperamos tu retorno. Esperamos, amado Dios, el cumplimiento de tu palabra, porque dijiste: yo volveré. Amado Dios, gracias. Tu palabra es fiel y verdadera. Todo cuanto has establecido en ella tiene fiel cumplimiento. Creemos, amado Dios, que la luz vino a nosotros y transformó nuestras vidas. Cambió nuestro hogar, nuestra familia. Cambió nuestras expectativas, Padre. Ya no perseguimos lo que el mundo persigue, sino, amado Dios, queremos que tu perfecta voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y como iglesia, amado Dios, en este año que ya va a comenzar, en este año que termina, Padre amado, tal vez no hayamos cumplido algunas expectativas, Señor, que has puesto en nuestra vida. Tal vez hayamos sido también desobedientes, Padre. Perdónanos, amado Dios, pero este año que comienza, Padre, queremos tener expectativas grandes, porque tú eres fiel a tu palabra, y en ti, amado Dios, podemos ver gloria y poder en nuestras vidas. Amado Dios, gracias. Padre, te pedimos por la vía del pastor Luis, cabeza de esta casa, cabeza de nuestras congregaciones, Padre. Te pedimos, Señor, que tu gracia sostenga su vida. Tú seas guiando sus caminos, Padre. Tú seas dándole gracia y sabiduría en la labor que tú le has encomendado. Pueda ser instrumento de tu mano, Padre amado. Pueda, Señor, siempre animarnos a seguir fieles, perseverando en ti, Padre eterno. Gracias, Dios bendito. Padre amado, bendice esta casa, bendice a cada uno de tus hijos que ha dispuesto su vida y su corazón para ti. Que tu Santo Espíritu llene, Señor, nuestras vidas, y podamos siempre, así como Simeón, alabar tu nombre, Padre, en obediencia y en fidelidad. Amado Dios, gracias. Milagros y prodigios, Señor, llenarán esta casa, porque tu gloria será vista en esta casa, Padre. Porque en tu presencia veremos, Señor, maravillas, Padre eterno. Gracias, Dios bendito, por esta congregación preciosa y grandiosa que tú levantas. Multitudes llenarán esta casa, Padre. Multitudes llenarán esta casa, porque tú, Señor, nos muestras en tu palabra que debemos profetizar. Y profetizamos, Padre Santo, que esta casa será grande. Padre amado, se extenderá en muchas otras congregaciones. Muchos, Señor, glorificarán tu nombre de alegría y gratitud. Gracias, eterno Dios. Padre, queremos orar por estas peticiones, Señor, que presentan ante ti. Oramos por Hernán, por Rosa Karina. Tu gracia, Señor, sostenga su vida. Tu perfecta voluntad sea hecha en él, Padre. Oramos también, amado Dios. Derrama de tu favor, Señor, por Johnny. Abre una puerta nueva, Señor, de oportunidad de trabajo, con pagos justos, dignos de un hijo tuyo. Oramos también, Padre, por Freddy, libertad del encierro, de la cárcel, libertad, amado Dios. Que él pueda ver tu gracia y tu poder, Padre Santo, libertad de toda opresión, en el nombre de Jesús. Abre puertas de trabajo para Angie. Derrama de tu gracia, amado Dios, en la familia. Gracias, amado Dios. Oramos por Nelson Peralta, que sea así, por la cicatrización de su herida, Padre, que no haya infección. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por José Peralta. Despiértalo, Señor, a la luz de tu palabra. Que despierte, Señor, a lo espiritual, que él te conozca. Oramos también por la hermana Catalina, Padre. Gracias, Padre. Gracias, porque has hecho tu perfecta obra sobre su vida, a través de la medicina, a través de los médicos. Gracias. Que la orden de operar también, Padre Santo, toda sea conforme a tu voluntad, amado Dios. Oramos también, Padre, por Alexander Jesús. Que Dios los libre de espíritus malignos y acepte los trabajos presenciales y pueda congregar. Glorifícate, Padre, en esta vida conforme a tu voluntad. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, por tu obra preciosa y perfecta. Toda la gloria sea solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.